Te lo vuelvo a repetir, lo que Dios quiere hacer el día de hoy es que nosotros podamos estar manteniéndonos en el fuego de la compasión. Ahora, a mí me gusta iniciar con algunas definiciones. Y mantener quiere decir conservar una cosa o un ser o un estado. Sostener una cosa para que no se caiga o se tuerza. Realizar o proseguir algo durante cierto tiempo. Perseverar, no variar de estado o de resolución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mantener quiere decir estar constantes. Quiere decir que estemos perseverando. Quiere decir que nosotros no nos cansemos. Quiere decir que nos mantengamos firmes. Quiere decir que estemos en una posición siempre, mantenernos en una posición, y en este caso sería en mantenernos en el fuego de su compasión. Ahora, ¿qué quiere decir el fuego? El fuego es nuestra relación constante con Dios que nos permite apasionarnos por Él. Es una relación constante que nos ayuda a apasionarnos por Él, a enamorarnos más de Él y así intimar más con Él, y de ahí nosotros poder imitar las cosas que Él hace. En Juan 5:19, Juan 5:19, dice la palabra: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cuando realmente nosotros tenemos una relación con Dios, una relación cercana, como cuando nosotros tenemos hijos que están cerca de nosotros, de esa misma manera, y los hijos imitan las actitudes o la forma en la cual se expresa su papá o en este caso también su mamá puede ser. De esa misma forma, nosotros cuando tenemos una intimidad con Dios, cuando estamos cerca de Él, cuando nosotros tenemos una comunión con Él, nosotros sabemos quién es, sabemos cómo actúa, sabemos qué es lo que hace en ciertas circunstancias. Y de esa misma manera nosotros. Pero si nosotros no ponemos en nuestro corazón el poder tener una intimidad con Dios real, entonces solamente estamos viviendo una religión. Repito otra vez, si nosotros no tenemos una comunión real con Dios todos los días, entonces solamente estoy viviendo una religión y no una relación. Nosotros como cristianos predicamos que vivimos una relación con Dios, pero seamos sinceros, ¿cuánto tiempo realmente le dedicamos a Dios para poder conocerle? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios para poder orar o para poder leer nuestra Biblia? ¿Cuántos tenemos un hábito realmente de lectura diario? ¿O cuántos tenemos un hábito de orar todos los días? Y yo el miércoles pasado me pidió mi pastor predicar, estábamos predicando en línea, y yo estaba hablando acerca precisamente del poder tener una relación genuina con Dios. Y hablaba acerca de Primera de Crónicas 16, me parece que es Primera de Crónicas 16, y dice ese verso, dice: busca
a Jehová y su poder. ¿Sí? Y dice, busca a Jehová y su rostro. Yo lo quise poner al revés en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a buscar el rostro del Dios. Nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios para poder tener un encuentro con Él, saber cómo actúa, saber qué es lo que le gusta, saber qué es lo que no le gusta, conocer sus características. Y yo ponía el ejemplo de cuando uno se enamora, cuando realmente estamos viviendo una relación de noviazgo, o también cuando estás casado, de alguna forma buscas el agradar a otra persona, buscas dedicarle un tiempo. Y de esa misma manera, cuando nosotros estamos realmente enamorados de Dios, buscamos las madrugadas, o buscamos una tarde, o buscamos en la noche, pero el chiste es que nosotros no dejamos de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque le amamos, estamos enamorados de Él y queremos más. Y así conocerlo. Y es en esa posición de enamorarnos de Dios, y es en esa posición en la cual nosotros estamos buscando más de Él, que entonces viene una relación constante, viene un corazón apasionado por Él, y viene también un corazón que le conoce. ¿Para qué? Para saber qué es lo que Él hace, y yo también poderlo imitar y poderlo mostrar al mundo. ¿Estamos hasta aquí? Ahora, la compasión, esta palabra compasión en el griego es splanchnizomai, que significa sentir que las entrañas anhelan, significa sentir lástima, significa compadecer, significa misericordia o mover a misericordia. Y yo quise tomar dos de estas. Una de ellas es que desde las entrañas nosotros anhelemos el poder ayudar a los demás. Entonces la compasión nos lleva a sentir ese dolor, nos lleva a sentir en nuestro estómago, en nuestras entrañas, en lo más profundo, ese dolor por las personas que están sin Él, y aún por las personas que están padeciendo alguna situación, y poderlas ayudar. Una situación a lo mejor con condición emocional, una situación física o una situación espiritual que necesita ser llenada por la presencia de Dios o por el amor de Dios. Hay personas que están pasando por situaciones emocionales difíciles, tristeza, desánimo, depresión, entre otras cosas. Y no quiere decir que no podamos tener tristeza o desánimo como seres humanos, pero aquí la situación es cuando estos conceptos se quedan en nuestra vida o permanecen. Situaciones físicas que a lo mejor ya alguna persona puede tener, qué sé yo, cáncer terminal o alguna otra enfermedad, y yo poder tener compasión e ir, y no solamente hablarle de Dios, sino también poder extender mis manos y orar por esa persona para que reciba sanidad. O si una persona está pasando por situaciones espirituales, que pueda ser libre para poder conocer ese poder de Dios en su vida. A mí me gusta mucho el ejemplo que vemos en el profeta Jeremías. Él sentía realmente el dolor por su pueblo, y no solamente eso sentía, sino sentía ese amor por él y la pasión de compartir la palabra de Dios a pesar de que rechazaban el mensaje. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros le hemos compartido a alguien y nos rechaza, y ya decimos, ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos, ya es la última vez que yo te comparto,
etcétera, ¿no? Pero cuando es Dios obrando, entonces, aunque nos rechace, nosotros vamos a seguir buscando el mostrar el amor de Dios, el poder expresar ese amor, el poder expresar esa pasión por Dios para que los demás sean alcanzados. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, en Jeremías 27 al 9, Jeremías 20, del 7 al 9, Jeremías 20, del 7 al 9, fíjate lo que dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Entonces, aquí nos está diciendo primero, tú me sedujiste, ¿sí? Tú me llamaste, tú de alguna forma estuviste, no pude vencer ese amor que tenías por mí o ese llamado que me estabas haciendo. No lo pude hacer, aunque traté de evitarlo, fui seducido por ti. Y dice, y aunque muchos se burlaban de mí, aunque muchos al momento de yo hablar la palabra se burlaban de mí, dice, y traté de no hablar el mensaje, dice, había ese fuego que estaba hasta mis huesos, esa pasión que estaba hasta los huesos, ese amor de Dios que estaba consumiendo sus huesos por los demás, y por eso no podía dejar de hablar de Él. Y de esa misma forma, cuando nosotros estamos enamorados, no dejamos de ver a la otra persona. ¿Por qué? Y hablamos de ella a todos lados. ¿Por qué? Porque estamos apasionados, estamos enamorados, vemos las características tan bellas de esa persona. Y de esa misma forma, cuando nosotros estamos consumidos por el amor de Dios, consumidos por el fuego de Dios, consumidos por su pasión, no nos importa lo que pase, no nos importa que nos puedan decir que estamos locos, no nos importa que nos menosprecien, porque nosotros estamos enamorados de Dios, y cuando estamos enamorados de Dios buscamos el mostrarle a los demás lo que Él es, quién es Él, cómo se mueve. En Lamentaciones 2:11 también dice algo similar. Lamentaciones 2:11 dice la Biblia: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Entonces aquí estaba, Lamentaciones lo escribió Jeremías, y estaba con sus ojos, dice, desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas, es decir, desde adentro sentía ese dolor por las almas de su pueblo. Y nosotros tenemos que sentir eso por las demás personas. Tenemos que empezar a sentir ese dolor que las personas sienten
al pasar por situaciones difíciles, a pasar por enfermedad, al pasar por, a lo mejor hasta por opresión demoníaca, pero nos hemos convertido a veces en una iglesia apagada, en una iglesia que solamente se centra en sí mismo. En lugar de centrarse también en las demás personas. Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero cuando decimos, yo quiero darle a los demás de ti, yo quiero impartir de lo que tú tienes preparado para esas personas, es poder sentir ese dolor que sienten los demás. Imagínate una persona que está pasando por pensamientos de suicidio. ¿Qué crees que siente esa persona? Dolor, angustia, tristeza, desánimo. Quizá no se siente amado o amada. Y nosotros, teniendo la respuesta o teniendo la llave, no vamos y la entregamos. ¿Por qué? Porque realmente no nos duele la condición de los demás. Estoy hablando sinceramente. A veces nos ocupamos más en nuestra vida que en el poder impartirle a los demás lo que tiene Dios para ellos. Entonces, la otra palabra que habla es movernos a misericordia. El movernos a misericordia es poder ver el sufrimiento de la gente, como les decía, su aflicción, su enfermedad y sus necesidades de Dios, y poderle impartir de lo que Dios nos ha dado, ese amor inagotable que siempre está constante de Él hacia nosotros. Si ese amor inagotable, que aunque nosotros fallemos, que aunque nosotros a lo mejor no demos el kilo a veces, pero sigue constante e inagotable, ¿por qué yo no tendría que impartir de ese amor inagotable a los demás? Teniendo compasión. Y la compasión se puede mostrar cuando las personas, número uno, están perdidas, desamparadas y dispersas. En Mateo 9:36, Mateo 9:36, dice: y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo? Dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y aquí podemos ver, existen muchas personas que no conocen a Dios. ¿Cuántos nosotros conocemos personas que no conocen a Dios? Muchas. Y nosotros necesitamos empezar a tener ese dolor por esas personas, esa compasión por alcanzar esas personas que pueden morir sin Él. Yo te puedo decir, ¿cuántas personas en todo este año pasado y en parte de este año con la pandemia han muerto sin Cristo? ¿Cuántas personas realmente han muerto sin Cristo y nosotros seguimos sentados en una silla de confort, sintiéndonos a gusto, viniendo a la iglesia solamente
encerrados en cuatro paredes, cuando Dios nos llamó, sí a estar en la iglesia para poder ser capacitados, pero para poder alcanzar a las gentes allá afuera. Todos fuimos llamados para eso. Ahora yo te puedo preguntar, cuando nosotros tenemos familia y estamos en el Evangelio, nosotros queremos que la familia se acerque a Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la amamos, porque nos duele su condición. Pero cuando es una persona externa a nuestra familia, no le tomamos la importancia de vida. O sea, ¿qué no te preocupa que mucha gente se está yendo sin conocer a Dios? Y nosotros seguimos sentados en una silla de confort, en la cual nos sentimos cómodos, seguros. Pero Dios lo que quiere hacer con la iglesia es que nosotros podamos ser sacudidos por su palabra. Muchas veces como cristianos nos volvemos egoístas, nos volvemos insensibles a lo que los demás padecen y los dejamos a un lado. Y les puedo decir, podemos ver a lo mejor a una persona con cáncer terminal y decir, pues ya le dieron ese resultado, ya se va a morir, lo dice el doctor. Pero cuando tenemos realmente la capacidad de decir, yo tengo fe en que Dios puede levantar a esas personas y que Dios puede quemar ese cáncer, entonces vamos y oramos por esa persona teniendo compasión. Y yo te quiero contar una historia que nos debería de llevar a que nosotros podamos tener un estilo de vida lleno de compasión y de misericordia. Yo recuerdo que me parece que fue en septiembre del año pasado, me hablan por teléfono y me dicen que si podía ir a orar por una persona que estaba muy mal. Yo dije, ok, vamos. Y entonces fuimos a la casa. Iba a llegar esta persona ahí, la iba a llevar su esposo. Y llegó en silla de ruedas. Yo la vi muy flaca, o sea, muy flaquita, así casi que se podía romper. Y yo pensé que estaba embarazada, porque tenía su estómago bastante grande. Entonces la siento y le digo, ¿usted está embarazada o cuéntame qué es lo que pasa? Me dice, no, es que yo me salió un tumor, un tumor cancerígeno en uno de mis ovarios. Y yo dije, ok, ¿usted cree que Dios la puede sanar? Y dice, sí. Entonces empezamos a orar. Y en ese momento yo empecé a orar porque el fuego del Espíritu Santo consumiera ese cáncer. Y de repente yo escuché o se sintió, porque le dije, ponga su mano en esta parte, ¿no? Y empezamos a orar. Y yo sentí literalmente como si un tapón como cuando tienes una alberca grande y le quitas el tapón y como que se escucha y empezó a bajar el tumor. Y empezó del fuego que sentía de la presencia de Dios,
empezó a gritar y empezó a decir, ¡ah, me quemo! Pero el Señor estaba haciendo algo en su vida ese día. Dejamos descansar un tiempo, pasamos como una hora en ese lapso de oración. La dejo descansar un tiempo y me dice, siento de parte de Dios el orar por ella nuevamente, porque me decía, necesita de mi abrazo del Padre. Y entonces estaba descansando en la cama de lado, y yo le digo, Dios quiere volver a tocar su vida. Y entonces yo recuerdo que pongo mis manos en su cabeza y empiezo a orar porque el Padre la toque con amor, y empieza a llorar y empieza a abrazarse de una forma así como sintiéndose amada, porque ya la habían desahuciado. Y empezó a llorar y empezó ahí a abrazarse sola, y estuvo sintiendo tan profundo el amor de Dios en su vida que estaba abrazándose a Él. La mujer volvió a descansar un rato, y en ese momento empezó a toser, y yo me di cuenta que el Espíritu Santo la estaba liberando, y empezamos a orar por liberación, y Dios liberó de muchas cosas. Yo me voy a Reynosa, un viaje, y cuando regreso yo trato de hablar nuevamente con esta persona. Ya había recibido a Jesús en su corazón. Traté de localizarla y no recibí respuesta, porque yo quería seguir orando por ella. Y me entero que más adelante, que el día que yo le hablé, ella partió. ¿Qué quiero decir con esto? A veces pueden suceder los milagros de una manera palpable, pero yo también creo que eso fue un milagro. Porque una persona que estaba en tristeza, en desánimo, en desahucio, que se sentía que todos la rechazaban, en ese momento recibió del amor de Dios y pudo sentir algo distinto, y no solamente eso, sino pudo aceptarlo en su corazón. Yo puedo haber dicho, pues ya es imposible. Pero dije, Señor, yo quiero intentarlo. Yo quiero intentarlo. ¿Y cuántos realmente queremos intentarlo o llevar un estilo lleno de compasión y misericordia para con los demás? A veces queremos revelar no queremos revelar que somos cristianos. Sinceramente, hay gente que viene a la iglesia o va a otras iglesias y no revelan que son cristianos por miedo al qué dirán, o porque nuestras amistades o personas cercanas se pueden alejar de nosotros. Pero eso siempre va a pasar. Mucha gente se va a alejar de nosotros. Pero si ellos no conocen a Dios y no se los compartimos por miedo a lo que van a decir, entonces no estamos afirmados, estamos de alguna forma negando a Dios. Y dice que aquel que lo niega, también dice, él lo negará con el Padre. Y a lo mejor puedes decir, es que yo no lo niego, pero no lo predico. De alguna forma también lo estás negando, porque alguien que realmente está enamorado de Dios lo que va a hacer es hablarle de la persona amada. Entonces, como hijos de Dios debemos de empezar a dejar de centrarnos menos en nosotros mismos y empezar a centrarnos en la necesidad de los que no tienen a Dios y están desamparados, y que lo que nosotros tenemos, que es la solución, puedan tener una nueva vida, una vida distinta.
una vida llena del amor de Dios. Pero debemos de empezar, y no quiere decir que no me centre en mi relación con Dios, pero esa relación con Dios me va a llevar a que yo pueda mostrar su poder a los demás. Todos somos creyentes aquí, ¿cierto? La Biblia dice que todo creyente puede ser usado por Dios. Podemos buscar también el enseñarles muchas cosas con relación a la palabra para que ellos puedan creer. Podemos compartir, después de orar por ellos, podemos compartir y decir, la palabra dice esto. Nosotros vemos este verso de Mateo en el Evangelio de Marcos, y dice que Jesús tuvo compasión, dice, y se quedó con ellos, y dice, y les empezó a enseñar. ¿Cuántas veces nos quedamos platicando durante mucho tiempo con alguna persona de otras cosas sin sentido, cuando podríamos expresarles el amor de Dios o la palabra de Dios para que toque sus corazones? El punto número 2, en lo cual nosotros podemos mostrar compasión a las personas, es los que tienen una necesidad de sanidad física. En Mateo 14:14, Mateo 14:14 dice la palabra: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Te lo vuelvo a repetir. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y a lo mejor me podrías decir, es que yo no puedo hacerlo, Jesús lo podía hacer porque era Dios, porque a veces nos justificamos con eso. Pero realmente Jesús nos dio esa comisión. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Dice, hablarán lenguas, echarán fuera demonios. Dice, pondrán sobre sus manos sobre los enfermos y sanarán. Dios te ha dado esa autoridad a ti y a mí. No es solamente para los pastores, no es solamente para los líderes, no es solamente para las personas super ungidas, dijéramoslo de esa forma. Es para ti y para mí. Pero lo tienes que tomar. Muchas personas tienen distintas enfermedades: cáncer, artritis, diabetes, hipertensión, sida, dolores en sus rodillas, espalda, cadera, etc. Nosotros podemos mostrarle con un acto de amor el poder sanar a esas personas o traerles libertad a los cautivos. Pero decidimos estar en nuestra área de confort. Muchos cristianos viven creyendo que Dios no los puede usar para sanar enfermos o traer libertad a los cautivos. Y tienen una frase que dice: yo soy un cristiano normal. ¿Cuántas veces yo lo llegué a decir? ¿Cuántas veces lo has dicho tú? Siendo sincero, ¿cuántas veces hemos dicho, es que yo soy un cristiano normal? Pero sabes, los cristianos normales somos los que estamos locos y buscamos el vivir las cosas en lo sobrenatural. Es algo natural el vivir en lo sobrenatural. Tú ves a los apóstoles y a Jesús, a los discípulos viviendo constantemente en la vida sobrenatural, teniendo compasión por las personas, mostrándole el amor de Dios a través de ese acto de poner sus manos y que sean sanos.
pero es una cuestión de decisión. Debemos de animarnos y poder seguir la gran comisión en la cual somos seguidos por señales, milagros y prodigios. Anímate a hacerlo. ¿Cómo vas a ver si sucede algo o si no suceden las cosas? Mucha gente se desanima porque no suceden las cosas como ellos quieren, pero porque no hay una persistencia para hacer las cosas. La pastora hablaba acerca de Heidi Baker. Si tú lees libros de Heidi Baker, dice que un año pasó, ella quería ver a los ciegos ver, y dice, y un año estuvo constantemente orando por personas y no pasaba nada. Persistió, se animó, lo hizo. Y ahora Dios la usa de una manera muy poderosa, pero porque se animó a las locuras que Dios le decía que hiciera. Tú y yo fuimos llamados a esa comisión, que las señales, los milagros y los prodigios nos sigan. No los entierres. Mucha gente se puede acercar a nosotros como lo hicieron con Jesús, para que oremos por ciertas enfermedades, ciertas dolencias. O mucha gente va a llevar a otras gentes para que podamos mostrar compasión y orar por ellos y que los sanen. También lo vemos ahí mismo en Mateo 15, 29 al 31. Mateo 15, 29 al 31 dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y dice, y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viéndolos, a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Muchas veces nosotros podemos recibir a gente en nuestra casa: oye, yo necesito que ores por mí, yo sé que Dios te puede usar, o yo necesito oración porque estoy pasando por esta enfermedad, esta dolencia. Pero a veces, en lugar de decir, sí, yo quiero orar por ti, lo primero que hacemos es: pastor o líder, esta persona tiene tal necesidad, ¿puede ir a orar por ella? Cuando nosotros podemos hacerlo también. Tenemos que educarnos en que el reino de los cielos baje a la tierra, y que pueda ser manifestado en las personas. Y eso se llama compasión. El tomar el cielo a la tierra y dárselo a las personas es lo que Jesús hizo. Tuvo compasión de ellas, sanó enfermos, sanó cojos, liberó a endemoniados. Gente que muchas personas menospreció. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos menospreciado a personas que viven en la calle? Que están en estado de calle, y todavía se nos acercan a nosotros y decimos: ah, pues huele mal. Y no sabes si Dios puede utilizar tu vida para mostrar el amor de Dios, abrazarlos a ellos, lo que nadie hace.
Esas personas no conocen la mayoría de Dios. El Evangelio fue hecho para ricos, para pobres y para cualquier nivel socioeconómico. Pero a veces nosotros no tenemos misericordia ni compasión de las personas que están en esa condición. Y Dios quiere que nos acerquemos el reino de los cielos a cada persona, teniendo compasión por ellos, teniendo misericordia. El tercer punto es los que tienen necesidad de alimento. Yo como que lo puse como en ese sentido porque las personas que están perdidas pueden necesitar alimentos, pero si yo no les doy primero lo espiritual, van a seguir padeciendo. Pero si yo les tengo compasión y empiezo a hablarles de Dios y empiezo a impartirles de Dios, de la palabra, estar orando por ellos, etcétera, lo que va a pasar es que cuando ellos puedan necesitar de Dios, van a buscarle y van a tener la provisión de los alimentos. Ahora, ahí mismo en Mateo 15, en el versículo 32, dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Nosotros tenemos que ver también la necesidad de las personas que no tienen qué comer. Y no estoy diciendo a veces que si no tienes, ¿cómo lo puedas dar? A veces que cuando no tenemos, podemos orar por la persona, por provisión, pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de darle a alguien una despensa, o si está en la calle, podemos decir a lo mejor es que se va a drogar. Pues voy, le compro de comer y que coma. Pero no lo dejo sin esa posibilidad de que pueda tener un alimento. Dice aquí: Jesús se compadeció de la gente porque ya tenía tiempo que no habían comido. Y dice: no los quiere enviar sin que ellos coman. Hasta en eso se preocupa el Señor. Y esto duele de verdad, pero es una realidad. Muchas veces las personas que no son cristianas apoyan más a personas que no tienen que comer que nosotros mismos. Es una realidad. Nosotros, teniendo fe, teniendo amor hacia Dios, no mostramos ese amor hacia las personas. Y mejor otra gente que no es parte de la familia de Dios decide darle a alguien que no tiene que comer. Ahora, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, no nos quedemos con el lo hubiera hecho. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, demos, porque lo que sembramos vamos a cosechar. Si no sembramos, ¿cómo podemos esperar cosechar algo? Es algo incongruente, ¿cierto? No puedo decir quiero un terreno lleno de elotes si yo siembro 3 semillas. ¿Qué es lo que me va a dar? Lo que sembré. Y yo quiero animarte que necesitamos mantener nuestra relación con Dios encendida, buscarlo constantemente, para que de esa forma podamos conocer su corazón
y podamos mostrar compasión y dolor hacia las personas. Que están separadas de Dios, y ver la necesidad de ellos para poderles ayudar y mostrarle el amor de Dios que tiene para ellos, y pueden acercarse a Él y creer en Él. Busca tener una relación profunda con Dios, estar cerca de su rostro, conocerle, para que a través de eso podamos ver las necesidades de las otras personas, no porque nos pese, sino porque nos duele. Y yo quiero terminar con esto. A Dios le dolía nuestra condición estando separados de Él. Y Él hizo un sacrificio enorme al mandar a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué estamos sacrificando nosotros? ¿Con qué dolor estamos viendo ese sacrificio que hizo por nosotros para podérselo mostrar a los demás? Eso se llama compasión. Eso se llama misericordia. Y puedes dejar pasar este mensaje como un domingo más, pero yo sé que Dios está queriendo sacudir tu vida y que tú puedas hacer su voluntad y mostrar compasión a las personas que no le conocen. Amén. Ponte de pie, por favor.